Bolivia, a quienes ayer se han ido conectando, ¿no? Saludos a Costa Rica, a México, Paraguay, Venezuela, Colombia, Perú, Puerto Rico, Panamá, Argentina, Uruguay, ¿no? Sean cordialmente bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro curso entre la fe y las pertenencias, el paradigma catequético que inicia de iniciación cristiana, organizado en modalidad virtual sincrónica por la Universidad Salesiana de Bolivia. Es una alegría acompañarlos en este miércoles 10 de junio en una jornada de reflexión que nos invita a profundizar un tema central para la catequesis actual. A 11 años de la AIDM, ¿por qué hablar todavía de un nuevo paradigma? En esta ocasión contaremos con la valiosa ponencia del presbítero licenciado Omar Osiris López García, como también de Cristina Laguardia Saldívar, quien dará testimonio sobre la catequesis en Paraguay, como también del licenciado Ramón Argandoña de Bolivia, que nos acompañará del bonus track del guía de la catequesis, a quienes les damos un cordial bienvenida y agradecemos su disposición para compartir con nosotros su experiencia y reflexión. Les invitamos a vivir este espacio con atención, apertura, espíritu de diálogo, para que este encuentro nos ayude a renovar nuestra comprensión de la catequesis como un camino de encuentro de fe y pertenencia. Para dar inicio, vamos a pedirle al licenciado Marcial que podamos dar inicio con la oración. Y les invito a que nos renovemos, recordemos ese momento del bautismo cuando nos decían, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos unimos a un momento del ofertorio que se está realizando en una Eucaristía en un lugar del mundo, ofreciendo el trabajo, el servicio, estas ganas por seguir profundizando esta dinámica de iniciación cristiana y lo presentemos como ofrenda al Señor para que Él haga lo que Él quiera con esta vocación, con esta intención, con esta formación. Y les invito también en esta jornada, en este tiempo del sínodo que estamos viviendo, la oración. Juntos orar por la unidad, orar por el sínodo. Padre Celestial, como los Reyes Magos fueron a Belén guiados por la estrella, que tu luz celestial guíe también a la Iglesia Católica durante este tiempo sinodal, para que camine junto con todos los cristianos. Como los Reyes Magos estaban unidos en su adoración a Cristo, acércanos a tu Hijo, para que estando más cerca unos de otros, seamos un signo de la unidad que deseas para tu Iglesia y para toda la creación. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor nos bendiga en esta jornada y nos llene sobre todo de toda su sabiduría, más a nuestros expositores y a nosotros para la recepción y más todavía para ponerlo en práctica en nuestra misión, en nuestra pastoral. El Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Amén. Gracias, Marcial. A continuación daremos inicio con la exposición del tema por parte del licenciado presbítero Omar Osiris López García, quien fue ordenado presbítero en la Arquidiócesis de México en el 2003. Realizó sus estudios de filosofía y teología en el Seminario Conciliar de México. Además, es licenciado en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 15 años fue responsable de la catequesis pastoral, profética y educación en la segunda zona de pastoral de la Arquidiócesis de México. Formó parte por 12 años del equipo nacional de catequesis de México, de los cuales 6 años fue secretario nacional. Fue
asesor del área de catequesis en el Departamento de Misión y Espiritualidad del CELAN en el 2012 al 2019. Posteriormente, en el 2019 fue llamado a colaborar en el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en el Vaticano. Fue miembro del equipo animador del Laboratorio de Catequesis del CELAN hasta su disolución en el 2024. Ha sido coordinador docente, conferencista en diversos diplomados, cursos, congresos sobre la pastoral y la catequesis en América Latina y el Caribe, así como profesor ordinario de catequesis en el Centro de Formación Bíblico Teológico Pastoral de América Latina. Actualmente es párroco, decano responsable de la misión Catequesis de Vida y Consagrada y formación del clero del sexto Zona Pastoral de la Catequesis de México. Les pido, por favor, mantener su micrófono apagado durante la presentación y reservar sus intervenciones para el momento de preguntas o comentarios al final. Adelante, Padre Omar. Muy bien, vuelvo a saludar a todos y agradezco la invitación para participar en este curso que, como se reflexionaba el día de ayer, pues a 11 años de la publicación del documento La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época, pues vale la pena preguntarnos si todavía este documento tiene vigencia, si este documento tiene algo que decir a la pastoral de este tiempo. Comienzo la exposición con una introducción. El tiempo transcurre y la urgencia permanece. En mayo del 2015, el Consejo Episcopal Latinoamericano publicó por medio de su Departamento de Misión y Espiritualidad el documento La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época, nuevas perspectivas para la catequesis en América Latina y el Caribe. El texto articulaba con rigor y esperanza el resultado de los encuentros regionales de las comisiones episcopales de catequesis y constituía la respuesta más actualizada de la Iglesia latinoamericana a los desafíos que el documento de Aparecida y que la exhortación apostólica Evangelii Gaudium planteaban a la catequesis del continente. Después, este mismo documento sirvió para futuros encuentros con los otros departamentos del CELAM, los cuales nos llevaron a celebrar la primera semana latinoamericana de iniciación a la vida cristiana en los años subsiguientes. Han transcurrido 11 años. El mundo ha cambiado a una velocidad, ¿cómo podríamos llamarle? Casi hipersónica, que ningún análisis del año 2015 podía prever con exactitud. Vean lo que pasó en estos años. Una pandemia global desarticuló las estructuras pastorales presenciales. Segundo, la revolución de la inteligencia artificial reconfiguró los modos de aprender y de comunicar. Tercero, la crisis de credibilidad institucional de la Iglesia se agudizó en múltiples regiones de nuestro continente. Y las nuevas generaciones muestran niveles de desafiliación religiosa sin precedentes en la historia de América Latina. Cuatro situaciones que el documento del 2015 no pudo prever. Frente a este panorama cabe preguntarse, ¿el nuevo paradigma propuesto en 2015 sigue siendo pertinente o ha quedado superado por las circunstancias? La respuesta es inequívoca. No solo sigue siendo pertinente, sino que la urgencia de su implementación se ha intensificado. Sin embargo, la pregunta más incómoda no es si el paradigma es necesario, que lo es, sino por qué a 11 años de su formulación sistemática, la transformación real de la praxis catequética y pastoral
sigue siendo fragmentaria, lenta y profundamente desigual en el continente. Responder a esta pregunta exige honestidad diagnóstica, valentía profética y una comprensión renovada de lo que el documento mismo denominó conversión pastoral. Inicio la primera parte de la exposición. El diagnóstico que realizó el documento. Podríamos decir que ese diagnóstico sigue siendo una radiografía que no ha envejecido. El primer capítulo del documento titulado Contemplar, acuérdense que ese documento está siguiendo el método inductivo, contemplar, discernir y proponer. Ofrece un diagnóstico de la realidad catequética latinoamericana que, leído en 2026, no ha perdido ni un ápice de precisión. Antes bien, se ha confirmado ese análisis y en muchos aspectos incluso se ha agravado. El texto identificaba 7 grandes desafíos socioculturales para la transmisión de la fe. Hoy volvimos a escuchar parte del mensaje de Monseñor Fisichella y él insistía en esto, reflexionar sobre la transmisión de la fe. ¿Cuáles eran estos desafíos? Primero, el relativismo cultural. Segundo, la movilidad poblacional. Tercero, la globalización. Cuarto, la revolución tecnológica. Quinto, la inequidad económica. Sexto, el diálogo entre ciencia y fe. Y séptimo, el pluralismo religioso. Especialmente lúcido resultó el diagnóstico sobre la catequesis como estación de servicio, donde en palabras del propio documento, el cliente con prisas busca la mejor oferta, paga y exige atención inmediata, descuidándose la calidad del proceso de maduración de la fe. Esta imagen, que en 2015 podía parecer hiperbólica, describe con exactitud lo que la sociología religiosa ha documentado en los años subsiguientes. Una catequesis reducida a habilitación sacramental, desvinculada de la comunidad, sin continuidad postceremonial y sin capacidad de generar sentido de pertenencia. Igualmente acertado fue el diagnóstico sobre la formación de catequistas. Dice el documento, el énfasis teológico doctrinal ha quedado debilitado y solo se ha insistido algo en el campo pedagógico, metodológico y espiritual. Este desequilibrio formativo produce catequistas capaces, sí, de transmitir contenidos, pero incapaces de acompañar procesos, incapaces de provocar experiencias querigmáticas, incapaces de introducir mistagógicamente en el misterio. Aún hoy, la mayoría de los programas de formación catequética del continente no han incorporado de manera orgánica las 5 competencias que el documento postulaba: la bíblico-teológica, la pedagógica, la comunicativa, la espiritual y la de acompañamiento. Lo que el diagnóstico no alcanzó a anticipar. Si el diagnóstico de 2015 ha envejecido mal en algún aspecto, es por insuficiencia. La realidad resultó más compleja de lo previsto. La pandemia por COVID-19 demostró que las estructuras pastorales dependientes del modelo presencial parroquial eran extraordinariamente frágiles. Las comunidades que habían iniciado procesos de inspiración catecumenal con fuerte arraigo comunitario resistieron mejor el impacto del confinamiento. Las que mantenían el modelo de clases de catecismo sencillamente desaparecieron. Asimismo,
El auge de plataformas de inteligencia artificial generativa desde el 2023 plantea interrogantes que el documento no pudo anticipar. ¿Cómo acompañar procesos de iniciación a la fe en un entorno donde la información religiosa, correcta e incorrecta, es infinitamente accesible? Y segunda cuestión, ¿qué significa la competencia comunicativa del catequista? Cuando los interlocutores se informan, forman opiniones y construyen identidades en ecosistemas algorítmicos. Este punto, el documento del 2015, no lo había contemplado. El nuevo paradigma, a pesar, pero necesita ser releído a la luz de estos contextos inéditos. Segundo punto, el paradigma propuesto, profecía cumplida a medias. El corazón del documento es la propuesta de concebir la catequesis, y no solo la catequesis como después lo vimos en los posteriores encuentros, como un verdadero proceso de iniciación a la vida cristiana, inspirado en el catecumenado primitivo, con un y mistagógico. También Monseñor Fisichella retomaba esto en su mensaje. Esta propuesta no era nueva. El Directorio General para la Catequesis del 97 y la Tercera Semana Latinoamericana de Catequesis del 2006 ya la habían articulado, pero el documento del 2015 la sistematizó con una claridad y una operatividad pastorales sin precedentes. Por eso es que a 11 años de este documento, sí conviene que volvamos a él, que profundicemos en él. ¿Qué ha ocurrido con esta propuesta en 11 años? Una evaluación honesta arroja un panorama ambivalente. En el haber, numerosas diócesis sí han reformado sus itinerarios de iniciación cristiana, incorporando etapas catecumenales. La formación querigmática ha ganado centralidad en muchos programas de catequistas. Y la catequesis de adultos, largamente postergada, ha recibido mayor atención. Ahí está lo positivo. ¿Dónde está lo que nos queda de ver? La transformación estructural de la parroquia hacia una comunidad catequizadora en salida misionera sigue siendo la excepción y no la norma. La preparación sacramental continúa siendo el objetivo práctico prevalente. Y la integración de la catequesis en un proyecto pastoral orgánico y diocesano es todavía un ideal proclamado, pero raramente implementado. Seguimos en una pastoral individualista, donde cada dimensión de la pastoral piensa que lo único que hace ella es lo que sirve para evangelizar. Y hemos insistido desde hace 2 décadas que necesitamos desarrollar una pastoral orgánica y de conjunto. ¿Cuáles han sido los obstáculos sistémicos para la implementación de este nuevo paradigma? El documento identificó con precisión que la conversión pastoral es condición para la misión continental. La conversión pastoral. Lo que quizás subestimó es la profundidad de los obstáculos. 4 merecen especial atención a 11 años de distancia. Primer obstáculo, la resistencia institucional al cambio de modelo, al cambio de paradigma. La parroquia latinoamericana fue estructurada para un modelo de cristiandad, donde había una geografía de pertenencia automática,
Había una demanda sacramental estable, había un clero que administraba los bienes religiosos. Ese es el modelo de cristiandad. Transformarla en una comunidad en salida misionera requiere no solo cambios metodológicos, sino una refundación de la identidad parroquial, con los costos organizativos y relacionales que eso supone. Porque queremos seguir viendo a la parroquia como una estación de servicio. Segundo obstáculo, la escasez de formadores cualificados. El nuevo paradigma exige catequistas capaces de acompañar procesos de conversión, de leer existencialmente la escritura, de introducir mistagógicamente en los sacramentos y de dialogar con la cultura contemporánea. Esos son los catequistas que requiere el nuevo paradigma. Formar ese tipo de catequistas requiere procesos formativos prolongados. No va a ser en un año que vamos a obtener ese tipo de catequistas. Procesos de formación experienciales, no solamente teóricos. Y aunado a ello, la mayoría de las diócesis no tienen ni los recursos ni las estructuras para sostener estos procesos. Tercer obstáculo, la demanda social de sacramentos. Mientras los sacramentos conserven un valor cultural de tránsito social, la primera comunión como fiesta familiar, la confirmación como rito de paso en los adolescentes, existirá una presión estructural para reducir la catequesis a su preparación mínima. Ustedes lo saben, las parroquias que más éxito tienen son las que ofrecen el proceso más breve. Si se puede en un mes, mejor. Este fenómeno no desaparecerá por decreto pastoral. Requiere un trabajo paciente de resignificación religiosa que el documento propone, pero que pocas comunidades han abordado sistemáticamente. Porque cambiar el chip, cambiar la mentalidad, eso lleva tiempo e implica sacrificios. Y cuarto obstáculo, el activismo pastoral. El documento advierte contra una pastoral de conservación, pero la alternativa no es el voluntarismo. La alternativa es la planificación orgánica de toda la pastoral. Muchas comunidades convencidas de la necesidad del cambio han multiplicado iniciativas, pero estas están dispersas, sin una articulación diocesana que el documento reclamaba. La fragmentación de esfuerzos produce fatiga ministerial y no alcanzamos la transformación estructural que buscamos. Entonces, frente a esto, más vale apuntarle a una sola iniciativa, pero donde nos sumemos todos y no tener 20 iniciativas que nos están dividiendo. Tercer punto, ¿por qué seguir hablando hoy de un nuevo paradigma? Primero, por la aceleración del proceso de desafiliación religiosa. Las estadísticas de religiosidad en América Latina han experimentado un giro significativo en la última década. Fíjense, mientras que en 2014 el 69% de la población se identificaba como católica, los datos más recientes de 2024 muestran descensos pronunciados en varios países del continente, especialmente entre las personas que son menores de 35 años. El fenómeno de la desafiliación silenciosa, es decir, de personas bautizadas que abandonan toda práctica
sin adscribirse formalmente a otra confesión, supera ya al de la conversión hacia otras denominaciones religiosas. En los años 80, 90, el problema era que la gente dejaba la iglesia para irse a las comunidades cristianas, a todas las sectas promovidas desde Estados Unidos. Ahora el problema es que la gente deja la iglesia, pero ya no se integra a ninguna comunidad. Ese es ahora el problema. Este fenómeno confirma precisamente lo que el documento diagnosticaba. Una catequesis que, que sacramentó sin iniciar, que informó sin transformar, que incorporó a registros parroquiales sin generar pertenencia comunitaria. La catequesis no inicia, no transforma, no genera pertenencia a la comunidad. No están rechazando a Jesucristo en su mayoría. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron un encuentro personal y comunitario con Él. El nuevo paradigma catequético está centrado en el querigma, en el proceso iniciático, en la comunidad como lugar de la fe. Este nuevo paradigma es exactamente la respuesta a este drama. Las personas que abandonan la iglesia es porque nunca se encontraron con Jesús. Y lo que propone el nuevo paradigma es eso, partir del encuentro con Jesús antes de la recepción de los sacramentos. ¿Por qué seguir hablando de este tema, de este nuevo paradigma? Por el desafío que nos están presentando las nuevas generaciones y el ecosistema digital. Las generaciones nacidas después del año 2000, que son la generación Z y la generación Alfa, son las primeras generaciones en haber crecido íntegramente en un ecosistema digital. Su relación con la autoridad, el conocimiento, la comunidad y la identidad es radicalmente diferente a la de sus padres y todavía más a la de sus abuelos. Una catequesis basada en la transmisión doctrinal unidireccional, en la memoria de fórmulas y en la asistencia obligatoria a clases presenciales, sencillamente no les dice nada a estos interlocutores. El nuevo paradigma, con su énfasis en la experiencia personal de encuentro con Cristo, en el acompañamiento personalizado, en la mistagogía como introducción al misterio desde la vida y en la comunidad como espacio de sentido, tiene todo el potencial para interpelar a estas generaciones. Claro, pero necesita ser implementado con audacia creativa, incorporando los nuevos lenguajes y los nuevos aerópagos digitales que el documento ya anticipaba en el año 2015. ¿Por qué seguir hablando de este nuevo paradigma? Por el nuevo modelo de iglesia que propuso el Papa Francisco y que en realidad tampoco es nuevo, el de una iglesia sinodal. El proceso sinodal impulsado por el Papa desde el 2021 y los frutos del sínodo de la sinodalidad ofrecen un contexto eclesiológico que confirma y amplía la propuesta del documento del 2015. La sinodalidad como modo de ser iglesia, es decir, de caminar juntos, de escuchar el Espíritu en el pueblo de Dios, de descentralizar la toma de decisiones pastorales, es el horizonte eclesiológico dentro del cual el nuevo paradigma catequético y de pastoral cobra pleno sentido. Una catequesis de inspiración catecumenal que implica a la comunidad entera, catequistas, padrinos, familias, ministros, ancianos, en el proceso de la iniciación, es en sí misma una expresión viva de la sinodalidad.
Para los que pensaban que este paradigma no tiene nada que decir a la sinodalidad, aquí está la respuesta. Hablar hoy de un nuevo paradigma catequético y de pastoral es hablar en definitiva de cómo construir comunidades eclesiales donde todos sean sujetos activos de la misión y no solo meros receptores de servicios religiosos. Cuarto punto. Propuestas para la siguiente década. Pasar del paradigma a la praxis. Si el nuevo paradigma sigue siendo necesario, y lo es, la pregunta práctica es, ¿qué hacer diferente en los próximos 10 años para que la transformación sea real y no meramente discursiva? Con base en el análisis del documento y en los desarrollos de la última década, les propongo 5 líneas de acción. Primera línea, priorizar la formación de formadores. El cuello de botella más crítico no es la ausencia de propuestas teológicas ni de materiales catequéticos, sino la escasez de agentes de pastoral capaces de acompañar procesos iniciáticos. Es decir, el problema no está en que nos falten teólogos, el problema no está en que nos falten personas que hayan estudiado teología o filosofía. Lo que nos hacen falta son agentes de pastoral capaces de acompañar procesos iniciáticos. Porque algunos pensaron que la solución era que estudiaran la licenciatura en teología, la licenciatura en pastoral, la licenciatura en Z, pero lo que tiene que ver con los procesos iniciáticos, a eso no le hemos dado importancia. Las diócesis deben invertir de manera sostenida, con recursos económicos, humanos y de tiempo, en la formación de equipos de formadores capaces de multiplicar catequistas con las 5 competencias que el documento describía y que yo ya señalé previamente. Segunda propuesta, rediseñar la parroquia como una comunidad iniciadora. Esto implica revisar la estructura de tiempos, espacios, ministerios y recursos de la parroquia para que el itinerario catecumenal sea posible en la práctica. Una parroquia que dedica el 80% de sus recursos pastorales a la preparación sacramental inmediata no puede implementar el nuevo paradigma por decreto. Necesita una reorganización real de prioridades. Tercera propuesta, integrar el mundo digital como aerópago y no solo como herramienta. El nuevo paradigma necesita ser pensado para el ecosistema digital. ¿Cómo acompañar procesos iniciáticos con personas que viven en entornos híbridos? Es decir, entre lo presencial y lo digital. ¿Qué significa la comunidad catequizadora en contextos de movilidad y comunidad virtual? Estas preguntas no tienen respuesta en el documento del 2015 y urgen ser abordadas con creatividad teológica y pastoral. Ahora tendríamos que estar enfocando nuestros esfuerzos en dar respuesta a esto. Cuarta propuesta, articular la catequesis con la justicia social y el cuidado diaconal y vocacional de la catequesis. No solo se trata de iniciar en el misterio de Cristo, sino también en su seguimiento concreto en la historia. La crisis climática, la exclusión estructural
y las nuevas formas de violencia y empobrecimiento que afectan al continente deben ser integradas en el itinerario catequético como parte de la vocación bautismal y no solo como un apéndice optativo. Ah, entonces solo para las comunidades que viven en la Amazonía los temas de la creación. Pues no. Ah, no solo en donde se vive, tiene que estar abarcado en todo, tiene que estar presente en todo. Quinta propuesta, evaluar con honestidad y aprender de las experiencias exitosas. Existen comunidades y diócesis en América Latina que han implementado con frutos extraordinarios el paradigma catecumenal. Su experiencia necesita ser sistematizada, compartida y analizada críticamente para que sirva de inspiración y de hoja de ruta a quienes están iniciando el camino. La conversión pastoral no se legisla, se contagia. A modo de conclusión, la conversión pastoral es una tarea permanente. El documento La alegría de iniciar discípulos misioneros fue en 2015 una respuesta profética y articulada a los desafíos de la catequesis en América Latina. El equipo que redactamos ese documento tratamos de responder a los desafíos que en ese momento pudimos detectar. A 11 años de su publicación, su propuesta central, la catequesis como proceso de iniciación a la vida cristiana, inspirada en el catecumenado, centrado en el querigma y orientado a la formación de discípulos misioneros, no solo sigue siendo válida, esa propuesta se ha vuelto más urgente ante la aceleración de los procesos de secularización, desafiliación y transformación cultural. La razón por la que es necesario seguir hablando del nuevo paradigma no es que hayamos olvidado el documento y ahora lo hacemos por recordarlo, no, sino que la resistimos más lentamente que la urgencia pastoral lo demanda. Vamos un paso atrás, por no decir más pasos, pero vamos atrás de lo que la urgencia pastoral no definitiva ha reconocido como su tarea más honda, salir al encuentro de los hombres y mujeres de este tiempo con la alegría del Evangelio. Segundo, acompañarlos en el camino de la fe. Y tercero, generar comunidades que sean hogar, escuela y familia para todos los que buscan a Dios. Su presentación, encomendando el esfuerzo catequético a Santa María de Guadalupe, catequista por excelencia del continente, la tarea no ha concluido. El tiempo que ha transcurrido, estos 11 años, no habla de fracaso, sino de la profundidad del camino que resta por recorrer. Y recorrerlo con alegría, con paciencia y con audacia sigue siendo la vocación de toda comunidad que se sabe enviada. Pues les agradezco su atención. Muchas gracias, Padre Omar, por este tiempo de reflexión, por este tiempo de conocimiento que nos has ido transmitiendo. Vamos a abrir los micrófonos para ver si alguno de los participantes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario al Padre. Sí, adelante. Arquitecto Antonio Castañeda, adelante. Omar Osiris, gracias amigo, has inspirado siempre nuestro corazón, eres un psicopedagogo muy particular.
Y tal como es la Iglesia, en su liturgia, la pedagogía y, entre tanto, en la Eucaristía, una gracia sensible, neural y formulada. Por ende, entre tanto, nos permite descubrir el justo sentido del paradigma. Si es que conversa la razón delante de su realidad del alma, confiesa la conciencia ante verdad y eso es el espíritu. Por tanto, tu pastoral tendrá que ser preeminente más allá de la parroquia. Y si la parroquia es sacramental, ese es el paradigma porque entre tanto la pastoral será santificante. Y eso sin cisma, perdón, es el signo, la condición profunda de una gracia inherente a la verdad que será ahora paramétrica. Por ende, el corazón que se brinda y lo hará de eclesía para con feligresía en virtud de familias. Sor, abra su micrófono, Sor. Abrir, Muy bien. A ver, Sor, otra vez no la escuchábamos. ya, ahora sí. Ahora Padre, sí. primero, muchas gracias. Nos da un gusto horrible escucharte. Y además, porque hemos compartido contigo este camino. Sabemos lo que significó para ustedes, los que trabajaron este feliz documento, lo que significó ofrecerlo a América Latina y desde América Latina al mundo, estoy segura. Pero me da muchísimo gusto ver que a pesar de estos años, de estos 11 años que han transcurrido, no siempre felizmente, a pesar de estos 11 años, seguimos creyendo que el paradigma que nos surge vivir es el mismo que nos propicia y nos mueve a vivir el documento. Y creo que es importantísimo que lo vivamos, como dices tú, con la apertura al espíritu, sin actitud derrotista, porque no podemos decir que no se ha hecho nada, no podemos decir que estamos en cero. Yo felizmente veo que catequesis indígena y campesina desde que nació para formar catequistas y veo que hemos intentado hacerlo y que creemos que los catequistas somos la pieza clave para vivir esta nueva manera de vivir en la comunidad cristiana la fe. Gracias, Padre, felicidades. No tengo preguntas, tengo palabras de aplauso. Dios te bendiga. Gracias, Sor. Y como usted dice, creo que la clave está en los catequistas. Ahí está la clave, Sor. Ahí está la clave. En que invirtamos, como les dije, invirtamos en la formación de catequistas que puedan desarrollar este paradigma. Porque vemos que sí, hay muchos, pero cantidad de cursos para los catequistas, pero no van en esta línea los cursos, van más en la línea doctrinal, teológica. Está muy bien, pero se nos olvida que es ante todo para poder acompañar procesos de iniciación. Y bueno, en ese sentido, pues en el equipo de Catincam, pues trabajamos mucho en eso, Sor. O sea, yo creo que de los catequistas que están más preparados para esto, pues son los de catequesis indígena y campesina. Marcial, Gracias. adelante. Muchas gracias, Padre. Siempre es grato escuchar siempre a personas que han ido escribiendo, ¿no? Y como es parte de uno de los autores de este libro, me surge esa tarea de se había ido planteando que la responsabilidad no es exclusiva de la catequesis, sino más al contrario, ¿no? Seguir coordinando con las demás pastorales. Y ahí quisiera que enfatices, ¿no? Había un inicio, dialogar con las otras pastorales, pero hasta ahí quedamos, ¿no? Porque siempre estamos, ¿no? Los de catequesis, ahí nomás, los de liturgia, allá nomás, ¿no? Pero el documento nos anima a hacer una pastoral coordinada, ¿no? Y la otra es, necesitamos otra semana de iniciación, una segunda o una tercera semana de catequesis, ¿no? Y el ultimito, seguimos llamándole nuevo paradigma.
Mira, inicio, inicio con lo del, hay que llamarle nuevo paradigma, pues yo diría no solo nuevo paradigma de catequesis, sino nuevo paradigma de pastoral, porque a esa conciencia llegamos después precisamente de la publicación de este documento, que fue, como les dije, el resultado de los encuentros de las comisiones de catequesis. Pero cuando lo empezamos a socializar con las otras áreas, con los otros departamentos del CELAM, ahí nos dimos cuenta de cómo también ellos estaban acordes con lo que presentaba el documento. Y ahí fue donde comenzó a surgir esta idea que la iniciación a la vida cristiana no es solo un paradigma de catequesis, sino un paradigma de pastoral, porque implica todo el proceso evangelizador de la iglesia. Y entonces comenzamos los otros encuentros con las otras dimensiones y áreas en aquel momento del CELAM, hasta que llegamos a la primera semana latinoamericana de iniciación a la vida cristiana, que ahí, digamos, fue el culmen, porque fue donde pudimos convocar a los distintos departamentos del CELAM y donde tomamos la conciencia de que efectivamente no solo era un paradigma de catequesis, sino de pastoral, de toda la pastoral, porque buscaba no solo animar la catequesis, sino animar a toda la pastoral, la renovación de toda la pastoral, teniendo como telón de fondo el proceso evangelizador. Ahora, sobre el calificativo nuevo paradigma, pues no es nuevo en el sentido de que ese fue el modelo evangelizador de la iglesia primitiva. Lo que estamos haciendo es precisamente volver a las fuentes de nuestra fe, volver a las fuentes de nuestra fe. Ahora, ¿es necesaria una nueva semana de catequesis? Por supuesto que no de catequesis, una nueva semana de iniciación a la vida cristiana. Por supuesto, yo digo que sí es necesaria, pero no, no partiendo de otro presupuesto. Porque a mí lo que me está haciendo ruido es que la nueva semana de iniciación a la vida cristiana que se está programando a nivel de Latinoamérica está partiendo de otros presupuestos, de la visión de Europa, que no es la visión de América. Eso es a mí lo que me preocupa. Están convocando a una nueva semana de iniciación a la vida cristiana, la segunda semana de IBC, pero partiendo de las ideas de España, que no son las nuestras, que no es el camino que ha hecho América Latina. Y yo no tengo nada en contra de España, por supuesto que no, pero no es el camino que nosotros hemos seguido, no es la opción que nosotros hemos impulsado desde hace 2 décadas. Entonces, eso es a mí lo que me preocupa, que esta nueva semana de iniciación a la vida cristiana, incluso ya está, le están quitando el adjetivo de iniciación a la vida cristiana, ya nada más están hablando de iniciación cristiana, volviendo al tema de los sacramentos. Eso es a mí lo que me preocupa, ¿no? Perdón, primero Magda de León levantó la mano y después la hermana Rosana. Adelante, Magda. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Sí, bárbaro, ¿no? Porque me parecía que el anfitrión no permitía micrófonos. No, yo lo que estaba escuchándolo y realmente estoy de acuerdo con toda la presentación, pero más que nada con esto, ¿no? Que el AIDM no solo es el paradigma que tenemos que darle continuidad, ahondar en él y que todo lo que hemos vivido en lo que fue el sínodo de la sinodalidad, viene a dar la razón a este pequeño, pero tiene no solo una validez, sino que es de una hondura, porque es desde nosotros, desde América. Entonces, es desde acá
¿sí? Hemos venido caminando en nuestros propios tiempos, y cómo poder ahondar en la formación de catequistas con este perfil, que no es sencillo, como decía usted, porque las comunidades aún les cuesta mirarse como iniciadoras, como comunidades iniciáticas. Es como muy compartimentada la parte pastoral. Entonces, la conversión pastoral es lo que más cuesta para poner en práctica todo lo que son los itinerarios de iniciación a la vida cristiana. Pero realmente, palabra a palabra de lo que ha dicho, padre, o sea, viene a consolidar todo lo que tenemos que seguir haciendo y orientando la segunda semana de iniciación a la vida cristiana. Muchas gracias. No, al contrario, Magda. Hermana Rosana, adelante. Ahí está. La verdad que padre, yo al escucharlo a mí me vuela la cabeza y me explota el corazón, porque yo he sido parte de varios procesos en esto. Vamos, actualmente vivo en Buenos Aires, pero cuando empezó todo lo del nuevo paradigma del documento, vivía en Mendoza, me trasladan a Paraguay, la diócesis de Ciudad del Este, y en esa diócesis estaba, cuando yo llegué dije, bueno, llevo más de 30 años siendo catequista toda mi vida, mi primera vocación, siempre digo, el llamado que Dios me hizo. Y había empezado, dije, bueno, total, ya conozco, me envían a la catequesis. Aparecía lo de la diplomatura, iniciación a la vida cristiana, bueno, parte un poco del proceso de iniciación ahí en esa diócesis. Cuando vengo a Argentina, a Buenos Aires, digo, esto es desconocido. En el lugar donde estoy, padre, no se habla de esto. Y lo que más porque no lo conocen, ¿no? Hablo y es como contar esto, es como decir, ¿de dónde sacaste esto? Y me encuentro actualmente estoy en la casa de formación, pero siempre metida en el ámbito de la catequesis, en las parroquias, en las diócesis, y cómo para mí lo más rico de este nuevo paradigma es en lo de los itinerarios, acompañar procesos, tiene que estar metido en toda la pastoral, ¿no? Por eso digo, tan rica esta palabra de la conversión pastoral, porque es eso, seguimos asociando que es solamente para la catequesis cuando la vida nuestra del itinerario de fe, de camino, en todas las dimensiones, ¿no? Es acompañar procesos, porque seguimos pensando incluso, ¿no? Y en esto hablo desde donde estoy hoy en la formación, incluso las etapas formativas están pensadas en pasar etapas y no acompañar procesos y saber qué es acompañar la vida de la persona en su proceso de fe, de proyecto de vida, de vida religiosa. Por eso digo, en realidad me encanta escuchar, por eso cuando apenas recibí la propuesta de esto, dije yo me sumo de vuelta porque me hace mucho bien escuchar y decir, bueno, de a poquito. Y también pienso como usted, no estamos a un paso, estamos como a varios pasos y es estructural el camino que necesitamos como desarmar también para poder seguir que esto entre. Pero bueno, pero confío en que somos muchos acá y cada uno está sembrando una semillita en donde estamos. Eso. Bueno, Y hay muchísima resistencia. y en Argentina está Monseñor Mario Carnielo, que él fue el que estaba en aquel momento en el Departamento de Misión y Espiritualidad cuando impulsamos este trabajo. Entonces, no, o sea, si hay gente que conoce mucho del tema, pues el padre Quijano también, que ha Sí, trabajado sí. todo el tiempo en en esta misma línea. Eh, Antes, pues estaba la hermana Irene. Este, o sea, ha habido un grupo que hemos tratado de impulsar todo esto, ¿no? Sí, yo acá Entonces, digo, acá hay catequetas que he conocido yo haciendo la diplomatura, obispos, sacerdotes que he escuchado, por eso digo en la diócesis donde estoy, ¿no? La Argentina es tan grande pero por eso hay lugares en donde de esto no se habla todavía. Que bueno, nada, padre, muchas gracias, un no, gusto es escucharlo. que a nosotros sí nos da preocupación porque ya 10 años y que no haya permeado nada,
que, o sea, que haya diócesis que todavía no tengan conciencia de esto, pues es para preocuparse. O sea, no, Sí, no es, sí. eso es lo que nos preocupa, ¿no? Y les digo, pues, al final lo que buscamos es lograr una interrelación entre todas las dimensiones de la pastoral. Algunos de ustedes que han seguido otros cursos han visto un esquema que yo les presento donde le pongo a las distintas dimensiones de la pastoral y los diversos momentos del proceso evangelizador, y el ejercicio es saber en un adulto cómo puedo desarrollar todo el proceso. En un Ujú, niño, ¿cómo lo puedo desarrollar? En un joven, ¿cómo lo puedo desarrollar? Y para darme cuenta que no me basta una pastoral, que tengo que tomar en cuenta las otras pastorales y que juntos podemos diseñar un itinerario, pues, más completo para poder desarrollar el proceso evangelizador y que integre a la persona en la mm, comunidad, que eso es lo que nos está fallando. Yo lo señalé sí, ahorita, ¿no? Eso es lo que nos está fallando. No estamos integrando a quienes están en nuestros itinerarios a la comunidad. Al contrario, mm, terminan los sacramentos y salen de la comunidad. sí, sí, sí. ¿Quién más quiere comentar algo?